PharmaTools y SinaSuite son las plataformas informáticas de alto nivel que están revolucionando la optimización en los hospitales de Solca y de la Junta de Beneficencia. Aquí te presentamos una entrevista en exclusiva con el representante ejecutivo y promotor de los sistemas informáticos, el ingeniero Byron Saona Gómez, que nos ha confirmado que las plataformas con tecnología de vanguardia están generando resultados favorables en varios hospitales de Ecuador. Nosotros como PharmaTools tenemos varios hospitales que han pasado esa certificación Joint Commission. Eso certifica todo lo importante que es PharmaTools en un hospital como tal. No, nosotros tenemos hospitales que han pasado por la certificación Joint Commission. Es una certificación nivel alto, pero con PharmaTools nosotros sí agendamos pacientes que van hacer procesos específicos a una terapia. Que normalmente en una farmacia salían prescribir médico una ampolla de 400 para 3 pacientes o para 4 pacientes. Bueno, PharmaTools te analiza y te dice que hoy por hoy no tiene que salir una ampolla de 400 para cada paciente cuando el médico solamente le recetó 200. Bien, amigos televidentes de Telenorte 24, estamos en un momento para establecer un diálogo directo con el ingeniero Byron Saona Gómez. Él es el representante de 2 empresas o 2 sistemas, de 2 empresas obviamente extranjeras de origen español. Me refiero al sistema PharmaTools y al sistema Suites. Esta es la segunda vez que vamos a tratar una entrevista con el representante de estas importantes empresas que están en el Ecuador. Ya fuera de micrófonos dice que hay un sistema Suites que ya funciona en un hospital muy importante acá en Guayaquil. Ingeniero, coménteme, ¿cuál es lo nuevo? ¿Qué novedad me tiene frente a esta idea de darle al Ecuador, al país, una solución en temas de atención médica oportuna, rápida, en que se salve la vida del paciente? Lo que está pasando actualmente en los hospitales públicos y en el IES es que la salud está muy, pero muy lenta. Gracias por estar nuevamente frente a la cámara de Telenorte 24. ¿Cuál sería el mecanismo para solucionar este problema y en qué tiempo? La vez pasada usted me presentó un diseño de un sistema, pero ¿cuál es lo nuevo en esta entrevista? Bien, buenos días. Muy buenos días, gracias por la oportunidad. Nosotros tenemos 2 grandes sistemas que lo tenemos funcionando. En un caso, SinaSuite, que es un GIS, lo tenemos en un 40% en los hospitales públicos en España, y lo tenemos en México, en Chile, Colombia y acá en Ecuador hace poco ya ha terminado de implementarse. Este sistema de SinaSuite es un GIS donde se divide en 2 grandes escenarios o líneas como tal. La una es la clínica y la otra es la administrativa. En la parte clínica, nosotros como SinaSuite tenemos un módulo de historia clínica electrónica donde se incluye prescripción médica por protocolos. Tenemos un tema o un módulo de urgencias médicas, un módulo de enfermería, un módulo de gestión de pacientes, un módulo de farmacia y un módulo de citas médicas.
Todos estos módulos básicos son los que forman un sistema de información hospitalaria, que es normalmente conocido como el GIS. Con esto es nuestro punto de partida. De aquí nosotros tenemos un control desde la parte clínica. Desde la parte administrativa tenemos nuestro sistema, control de recursos humanos, el control de inventarios, el control de altas y de gestión económica como tal. Esto como GIS. Es importante recalcar que en la actualidad todos estos sistemas tienen aplicaciones modulares. Es decir, en función del cliente decidimos con qué módulo se inicia la implementación de este GIS. Hay varios escenarios. En el uno hay unos casos que necesitamos implementarlo todo porque no tienen ningún GIS. Hay otros que tienen GIS o tienen ciertos módulos que nos toca ir paulatinamente haciendo esta implementación como tal. ¿Qué es GIS, ingeniero? Es todo el corazón de un hospital porque está toda la información, tanto clínica como administrativa. Toda la información del paciente como tal. Toda la información del paciente. La parte evolutiva, donde usted va como médico viendo qué se le diagnosticó, qué se le recetó, qué laboratorio o qué análisis laboratorio ha tenido ese paciente como tal, cuándo ingresó, cuándo fue dado de alta, a nivel de hospital. También hay módulos que se instalan en los centros médicos o en los dispensarios que le llaman, donde son atendidos pacientes de primer nivel que hacen un seguimiento con telemedicina o con visita a casa de un proceso que ya tuvo hospitalización ese paciente anteriormente. Nosotros tenemos dos grandes puntos a favor. La una, hacemos una trazabilidad del paciente con nuestro GIS de SINASUITE, el Avery, y tenemos una trazabilidad del medicamento con PharmaTools, teniendo en PharmaTools un control desde nuestras bodegas hasta el momento que le entregamos al paciente a pie de cama o al paciente ambulatorio que visita un centro médico o un hospital a una consulta específica. Ingeniero, para ponerlo en contexto, PharmaTools es un sistema que ya está funcionando, me dijo, en Solca. ¿Hace qué tiempo entró en funcionamiento? ¿Qué tiempo se tomaron en implementarlo 100%? ¿Y qué resultados son los que está brindando el sistema? Pero ¿quién evalúa esto? ¿Qué empresa extranjera o el propio hospital determina a través de un equipo de personas capacitadas? ¿Cómo es el tema? A ver, PharmaTools está instalado desde el 2018 en Solca. Con excelentes resultados desde el proceso de implantación. Nos demoró ahí más o menos 6 meses implementarlo como tal. ¿Está hablando Solca Guayaquil o Solca todo el Ecuador? No, Solca Guayaquil como Solca tal. Guayaquil, ya. Es importante que cuando terminamos de implementar PharmaTools, hicieron entrevistas a funcionarios de Solca y ellos indicaban que tenían pérdidas con un valor estimado que con PharmaTools se redujeron en el 95% desde la primera vez que se implementó PharmaTools. ¿Y dónde estaba el problema? ¿Qué sistema era el que utilizaba Solca que provocaba justamente ese 95% de pérdidas? A ver, Solca como tal tiene un excelente sistema, sino que, ¿qué hace PharmaTools? Hace más eficiente el control y hace más eficiente como tal el uso del medicamento. O sea que el sistema que tenía o que tiene Solca sigue presente. Sí, claro. No es que se desapareció con la presencia de PharmaTools. No, es que Solca como tal tiene su GIS, su sistema de información hospitalario, que lo tiene muy bien. Lo que ha hecho es
mejorar el control del medicamento específicamente. Entonces, para ellos consiguieron de que hagamos una alianza para instalar PharmaTools y tener una trazabilidad del medicamento como tal. Entonces, lo que en la actualidad Solca tiene realmente un sistema muy importante a nivel país porque controla medicamentos oncológicos. Claro, cuando Solca recibió la propuesta de esta empresa que representa PharmaTools, ¿qué tan hermética fue Solca para aceptarles a ustedes esta idea de implementar? ¿Qué tiempo se tomaron para convencer? No se trata de convencerlos solamente con una explicación, sino con una presentación de resultados que ya funcione en otro hospital, no sé si en el Ecuador o fuera del país. ¿Cómo fue esa muestra hacia Solca? Bueno, Solca hizo un trabajo muy profesional para tomar la decisión de contratarnos. Tuvimos varias presentaciones del sistema al consejo directivo, a los gerentes, a los jefes de área. Y es más, también hicieron un proceso de validación de nuestra plataforma en España como tal. O sea, en España funciona. Claro, nuestro sistema PharmaTools lo usa el 80% de la salud pública en España. Y lo tenemos instalado en México, lo tenemos instalado en Colombia, en Chile. Okay. Nosotros tenemos más de 220 hospitales en la actualidad funcionando con PharmaTools a nivel mundial. ¿Y qué empresas le han permitido darle ese plus de que funciona bien? ¿Empresas externas al hospital que recibe el servicio o solamente el hospital dice sí funciona? No, nosotros tenemos hospitales que han pasado por la certificación Joint Commission. Es una certificación nivel alto que un hospital se califica cuando tiene eficiencia en sus servicios como tal hospitalarios. Nosotros como PharmaTools tenemos varios hospitales que han pasado esa certificación Joint Commission. Eso certifica todo lo importante que es PharmaTools en un hospital como tal, ya sea para controlar la medicación o para darle una seguridad al paciente. Entonces, PharmaTools funciona en Solca y solamente lo que controla es la medicina, nada más. No controla las agendas, que el paciente tenga de pronto una cita muy bien programada, que no se le caiga la cita con el médico, que la cirugía que está planificada para tal día no se postergue. Ese tema no controla. A ver, con PharmaTools, primero Solca lo controla con su sistema propio de ellos, con su GIS, pero con PharmaTools nosotros sí agendamos pacientes que van a hacer procesos específicos a una terapia. Nosotros lo agendamos vía PharmaTools ahí. Lo que hacemos es también tener el control de los medicamentos, tanto en la parte de dispensación a piso como en la administración al paciente, ya sea en hospital o ambulatorio. Entonces, PharmaTools como tal controla y alerta ante posibles desabastecimientos, ante caducidades. Él hace un análisis del número de pacientes que ha sido atendido y alerta que ese medicamento va a estar desabastecido en tanto tiempo, para que la institución se prepare y haga un proceso de compra y no caer en compras emergentes. Claro. Donde ahí es que caemos en precios exorbitantes. Exactamente. Ahí complica más la situación financiera del hospital, ¿no? Por supuesto. Claro. Nosotros controlamos hasta líquidos. Tenemos un detalle de dosis unitarias con PharmaTools. Entonces, todo eso hace eficiente. Nosotros en unos hospitales controlamos los líquidos. Le pongo un ejemplo. Normalmente en unas farmacias salían prescribir médico una ampolla de 400 para 3 pacientes o para 4 pacientes. Bueno, PharmaTools te analiza y te dice que hoy por hoy no tiene que salir una ampolla de 400 para cada paciente cuando el médico solamente le recetó 200. Entonces antes de farmacia salían una ampolla por cada paciente. Hoy por hoy salen solamente 2 ampollas, indicando que cada ampolla tiene que ser a cada paciente administrada 200 ml. Lo que sí le puedo decir es que
es más eficiente con Pharmatools. ¿Sí me explico? Porque si yo antes no tenía un sistema que me sea eficiente, me optimice los residuos, que eso es lo que hace Pharmatools. El residuo de una ampolla de 400, dice, señor, este residuo también pásele al paciente B, ya que es una ampolla de 400. ¿Sí me explico? Entonces, Pharmatools hace muy eficiente esa parte del líquido como tal. Le pongo otro caso. Pediatría. Una ampolla normalmente entera, grande, no se la administras a un niño. Se la divides por la cantidad. Entonces, la diferencia... ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? La botaban. No lo hacían eficiente. Esa eficiencia también te ayuda a mejorar tu rubro en la parte del ítem del medicamento. ¿Por qué? Ya no compras tantas ampollas, ya tienes que comprar menos, o si compras más vas a atender mayores pacientes. Me imagino que esas medicinas se las vendían al paciente, ¿cómo es el tema? Normalmente lo que haces es le facturas al paciente lo del tratamiento que le has puesto. Bueno, y Pharmatools se reunió con los médicos como para explicarle estos puntos. Sí, claro. ¿Sí? Nosotros hicimos, como te decía, varias presentaciones al consejo directivo mismo, al consejo hospitalario, y para complementar este análisis viajaron a España a validar casos de éxito nuestros. Ya. Bien. Interesante. Entonces Pharmatools funciona en óptimas condiciones y el sistema no se ha caído en Solca. No, ya llevamos 7 años. 7 años. Con Pharmatools funcionando como tal. ¿Cómo así Pharmatools no se ha logrado considerar en el resto de hospitales Solca, en Cuenca, en Quito? Bueno, recuerde que son núcleos, son independientes. Ya. Hemos hecho presentaciones. ¿Así han tenido conversaciones? Sí, claro. Ya. Una de las cosas así es que a veces no ha habido el momento adecuado desde la parte financiera. ¿Es muy caro el sistema? No relativamente, porque dependiendo del escenario del hospital es que se dimensiona la parte económica. Pero lo importante es toda la recuperación. Nosotros hemos hecho análisis en números y en hospitales nosotros garantizamos en el rubro de medicamentos un ahorro más o menos del 20%. Es decir, si alguien compra $1.000.000, más o menos son $200.000 por año Menos. que se ahorra. Es un rubro muy... Imagínate hospitales que tienen alto presupuesto para compras de medicamentos. Y seguramente eso no les agrada a los proveedores de los hospitales. Pero nosotros hemos inclusive tenido visitas delegados del IES, del MSP, a Solca, para validar cómo funciona nuestro sistema. Salió con una espectacular impresión de cómo está funcionando Pharmatools. Claro, eso quiere decir que si yo voy a Solca a hacer una pequeña investigación sobre los pacientes, a ver si de pronto están afuera suplicando, esperando que la medicina que necesitan para combatir la enfermedad les entregue, significa que esos pacientes no los voy a encontrar, porque como todo está planificado, significa que el paciente sabe que el día lunes, martes, miércoles le entregan su medicina y ese día va y la retira, se acabó. No solamente eso, se programa la reserva del medicamento para los pacientes que se van a hacer quimio. Entonces el paciente va y es atendido y es procesado su protocolo de quimio, porque tiene Solca todo reservado para esos pacientes que van a hacerse ese tipo de procedimientos. Telenorte 24, la televisión de Ecuador se ve en todas partes.